Hay secretos que se esconden tan bien, que ni siquiera sabes que existen. Hasta que un día, sin buscarlo, los encuentras. Yo pensaba que mi familia era como cualquier otra. Con problemas, sí. Pero sin misterios. Pensaba que conocía a mi madre. Que sabía quién era. Que no tenía nada que ocultar. Ella siempre fue así. Amorosa, firme, reservada. Pero transparente. O al menos eso creía. Nunca imaginé que estaba a punto de descubrir algo. ¿Qué cambiaría la forma en que la veía? Para siempre. Y lo peor de todo. Es que no fue porque ella me lo confesara. Lo descubrí, por accidente. Siempre me consideré afortunada. Mi infancia no fue perfecta, pero sí, tranquila. Vivíamos en una casa modesta, con jardín al frente, un limonero en el patio trasero, y una cocina que siempre olía a pan recién hecho. Mi papá era técnico en refrigeración. Salía temprano, regresaba tarde, y siempre traía las manos con olor a metal, a trabajo duro. A veces llegaba con piezas viejas que nos mostraba como si fueran tesoros, un motor quemado, un ventilador roto, una historia detrás de cada tornillo. No era el más cariñoso del mundo, pero tenía una forma muy suya de demostrar amor. Revisando nuestras bicicletas, arreglando la estufa antes de que fallara, o dejándonos chocolatitos escondidos en los cajones del desayuno. Los fines de semana eran sagrados. Nos levantaba con música, los Bee Gees, los fabulosos Cadillacs, o cualquier cosa que hiciera bailar a mamá. Y sí, mi padre también sabía bailar, aunque solo cuando estaba de muy buen humor. Y con mi madre. Mi hermana Sofía, la menor, era un torbellino. Un día era princesa, al otro día bombero, y al siguiente, ladrón de galletas. Ella y yo compartíamos cuarto, secretos, y discusiones infinitas por el control remoto. Pero incluso en nuestras peleas más tontas, sabíamos que mamá vendría a separarnos. Sin gritar. Solo con una mirada. Tenía ese tipo de autoridad que no se enseña, se nace con ella. Y sí, mi madre era el eje. Todo giraba a su alrededor. Era la que sabía dónde estaban los documentos, las vacunas, las medias desaparecidas. La que se acordaba de los cumpleaños de todos, incluso de la vecina del frente que apenas conocíamos. Se llamaba Elena. Y aunque no era alta ni llamativa, tenía una presencia que llenaba la casa. Sus ojos eran tranquilos, pero cuando te miraba, sabías que no podías mentirle. Sabía cocinar de todo, pero su especialidad era el arroz con leche. Lo hacía solo en ocasiones especiales, y cada vez que lo servía, parecía que algo triste flotaba en el aire. Nunca entendí por qué. Había algo en ella que me hacía sentir segura. Y a la vez, lejana. Como si hubiera una parte suya que nunca terminaba de mostrarnos. De niña, no lo notaba. Pero ahora que lo pienso. Había señales. Recuerdo que, cuando tenía unos 8 años, mi madre nos despertaba cada mañana con la misma rutina. Encendía su radio vieja en la cocina, y dejaba sonar canciones de Ana Gabriel o Rocío Dúrcal mientras nos preparaba pan con mantequilla y café con leche. Era su momento. La música, el vapor de la tetera, y el silencio del amanecer. A veces la encontraba mirando por la ventana, quieta. Como si la canción la llevara a otro tiempo. A otro lugar. Una vez le pregunté qué pensaba en esos momentos. Solo sonrió y dijo. En nada. Solo me gusta el amanecer. Pero sus ojos contaban otra cosa. También recuerdo una noche en que la escuché llorar sola en el baño. Tenía la puerta cerrada, pero sus sollozos atravesaban las paredes. Yo tenía 11 años. Tocaba la puerta, preguntaba si estaba bien. Y ella respondía que se le había quemado la cena. Yo, ingenua, le creí. Pero no había humo en la cocina. Solo silencio, y un dolor que no entendía. Un día, jugando a las escondidas, abrí un cajón del armario de mis padres. Encontré una caja pequeña, llena de cartas viejas. Los sobres eran amarillentos, algunos sin remitente. Antes de que pudiera leer algo, mi madre me quitó la caja de las manos con un gesto que no le conocía. Rápido. Firme. Casi, desesperado. Solo dijo.
Esas cosas no son para ti. Yo bajé la cabeza y no volví a tocar ese cajón. Y con el tiempo, aprendí a no hacer ciertas preguntas. No teníamos fotos de mi madre antes de conocer a mi padre. Ninguna. Los álbumes comenzaban el año de su boda. No había registros de su adolescencia, ni de su familia. Ni de un cumpleaños 15, ni del colegio, ni de amigas. Una vez le pregunté si tenía fotos de cuando era joven. Dijo que no valía la pena guardar todo lo que uno quiere olvidar. Pensé que hablaba de una etapa incómoda. Una mala relación, quizás. Jamás imaginé que hablaba de una vida entera que había dejado atrás. A pesar de todo eso, yo adoraba a mi madre. Porque, aunque había misterios en su pasado, en el presente, era impecable. Siempre estaba. Siempre cuidaba. Era el tipo de madre que se sabía las fechas de entrega de tus trabajos mejor que tú. Que se quedaba despierta hasta que llegaras, aunque dijeras que no era necesario. Que podía pasar horas cosiendo un disfraz sin pedir nada a cambio. Ella me enseñó a ser fuerte, a ser justa, a pensar en los demás. Me enseñó a callar cuando había que escuchar. Y yo, la idealicé. La puse en un pedestal, como hacemos con esas personas que parecen no tener fallas. Pero sí las tenía. Solo que no lo sabíamos aún. Y fue justamente ese silencio. Esa parte suya que siempre estuvo cerrada con llave. La que un día, sin querer, abrí. Hay momentos en la vida que parecen normales. Momentos comunes, rutinarios, que no anuncian lo que está por venir. Y sin embargo, terminan cambiándolo todo. Ese día fue uno de esos. Habían pasado solo 2 semanas desde que falleció mi abuela. Era la madre de mi madre, pero nunca tuve con ella una relación cercana. Vivía en otra ciudad, y rara vez venía de visita. Mi madre no hablaba mucho de ella. Cuando lo hacía, era con una mezcla extraña de respeto y distancia. Como si fuera alguien que merecía ser recordada. Pero desde lejos. Mi padre, mi hermana y yo viajamos a su antigua casa para ayudar con la limpieza. Una casa grande, vieja, llena de muebles de otra época. Esa clase de lugar que huele a madera húmeda, a papel envejecido, a historia no contada. Mi madre no quería ir. Dijo que no era necesario. Que ella prefería no remover recuerdos. Pero mi padre insistió. Va a ser más rápido si vamos todos. Y así, un sábado por la mañana, llegamos a esa casa que parecía detenida en el tiempo. Las paredes conservaban retratos antiguos con marcos dorados. El reloj del comedor marcaba una hora equivocada desde hacía años. Y el silencio era espeso. Como si no quisiera que estuviéramos allí. Nos dividimos las tareas. Mi papá comenzó a revisar el garaje. Sofía, mi hermana, se encargó de la cocina y los utensilios. Y a mí me tocó el desván. La entrada era una trampilla en el techo del pasillo, justo frente al baño. Había una cuerda para tirar y una escalerita que bajaba con un crujido. Nunca había subido a un desván. Y mucho menos uno así. Oscuro, polvoriento, con telarañas que parecían haber crecido sin interrupción durante décadas. Tomé una linterna. Y subí. Lo primero que vi fueron cajas apiladas sin orden. Maletas viejas, álbumes, ropa doblada y envuelta en plástico. Había sillas cubiertas con sábanas y un espejo grande con manchas negras. Avancé con cuidado. Cada paso sobre el suelo de madera crujía como una advertencia. En un rincón, algo me llamó la atención. Una caja pequeña, de madera oscura, con una cinta descolorida. Estaba metida entre otras más grandes, como si alguien la hubiera escondido intencionalmente. No tenía ninguna etiqueta. Solo una palabra escrita con marcador negro en la tapa. Personal. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. No sé por qué. Era solo una caja. Pero algo dentro de mí sentía que no era como las demás. La tomé con cuidado. Estaba pesada. Y la bajé del desván. Mi padre me dijo que no era necesario revisar todo, que podíamos dejarlo más viejo. Pero esa caja no la iba a dejar. Algo me decía que tenía que verla. La llevé al comedor y me senté sola frente a ella.
Por un momento dudé. ¿Y si eran cosas personales de mi abuela? ¿Cartas de amor, documentos, recuerdos? Pero la curiosidad ya me había atrapado. Aflojé la cinta. Levanté la tapa. Y lo primero que vi fue una fotografía. Era una imagen en blanco y negro, ligeramente desgastada por el tiempo. Mostraba a una joven, de unos 17 años, tal vez menos. Estaba sentada en un banco de madera, en lo que parecía ser un parque. Llevaba un vestido claro, sencillo. Su mirada estaba fija en algo fuera del encuadre. Pero lo más notable no era ella. En sus brazos había un bebé. Un niño pequeño, envuelto en una mantita de cuadros. Dormía. Y la joven que lo sostenía era mi madre. Sentí un escalofrío que me recorrió desde el cuello hasta la espalda. Me quedé paralizada. Esa no era una imagen que yo conociera. Nunca la había visto. Y mi madre jamás había hablado de un bebé antes de mí. Según su versión, su vida comenzó cuando conoció a mi padre. Siempre. Volví a mirar la foto. En la parte trasera, con letra delicada, decía: Lucas, abril de 1995. Lucas. Ese nombre no existía en mi familia. No tenía primos con ese nombre. Nadie lo mencionaba. Pero ahí estaba, escrito a mano, con una fecha de 3 años antes de mi nacimiento. Seguí revisando la caja. Dentro había varias cartas. Algunas en sobres cerrados. Otras sueltas. Leí la primera. Era una carta dirigida a mi amor, escrita por alguien que no se identificaba por nombre. La caligrafía era firme, elegante, pero impregnada de tristeza. Sigo soñando con el día en que podamos estar juntos. Cada vez que lo abrazo, veo tus ojos. Sé que tomamos la decisión correcta, pero aún así, duele. Las cartas hablaban de un niño. De una separación. De un amor imposible. Y de una renuncia. Una de las últimas estaba firmada. Elena. En ese momento, tuve que dejar de leer. Mi corazón latía tan fuerte que no podía pensar con claridad. Sentía como si me hubieran quitado el piso bajo los pies. Mi madre había tenido un hijo antes de mí. Un hijo que nunca mencionó. Uno que quizás dio en adopción. ¿Por qué? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué construir toda una vida sobre un silencio? Guardé todo como estaba y subí a mi habitación de la infancia, que aún se mantenía casi igual. Me senté en la cama. Miré la foto una vez más. Y fue entonces cuando noté algo. Mi madre, en la imagen, no sonreía. No parecía feliz. Parecía resignada. Como si estuviera despidiéndose. Me di cuenta de que no estaba lista para saber esto. Y, sin embargo, ya no podía no saberlo. Esa noche, no dormí. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada conversación con mi madre. Cada evasiva. Cada sonrisa forzada cuando le preguntaba sobre su juventud. Todo tenía sentido ahora. Las lágrimas en el baño. Las cartas escondidas. El arroz con leche en fecha sin explicación. A la mañana siguiente, esperé a que estuviéramos solas. La llamé a la cocina. Puse la caja sobre la mesa, con la foto encima. Ella la miró. Y su rostro perdió el color. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, congelada, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, con voz baja, preguntó: ¿Dónde encontraste eso? Yo no dije nada. Solo la miré. Y fue ahí, cuando supe que todo era verdad. Cuando mi madre preguntó, ¿dónde encontraste eso?, su voz ya no era la misma. Era frágil. Quebrada. Como si una parte de ella supiera que ya no podía seguir huyendo. Yo no respondí. Simplemente dejé la caja sobre la mesa, con la foto encima. Ella la miró en silencio durante varios segundos. Sus dedos temblaban. Y luego, con un suspiro profundo, se sentó frente a mí. No creí que nadie volvería a ver esa foto, dijo, más para sí misma que para mí. Pensé que la había escondido bien, pensé que podía olvidarlo. Yo tampoco hablé.
Tenía tantas preguntas, pero ninguna salía. Mi cuerpo estaba rígido, la garganta cerrada. Sentía que si abría la boca, me iba a romper. Y entonces, mi madre empezó a hablar. Sin que yo la obligara. Sin excusas. Sin filtros. Su nombre es Lucas. Empezó. Y sí, es mi hijo. Mi primer hijo. Nació cuando yo tenía 17 años. La habitación se volvió más pequeña. El aire, más denso. Una parte de mí lo sospechaba, sí. Pero otra aún quería creer que no era real. Estaba en la secundaria, era buena alumna, callada, aplicada. No salía mucho. Un día conocí a alguien, un chico mayor, unos 3 años más grande. Él me hacía sentir vista, importante. No sé cómo explicarlo, era la primera vez que alguien me miraba como si yo fuera suficiente. Y yo, me aferré a esa sensación. Su voz temblaba. No me miraba a los ojos. Sus dedos jugaban con el borde de la servilleta sobre la mesa. Era como ver a otra persona. No a mi madre, sino a una chica asustada que aún vivía en ella. Quedé embarazada a los pocos meses. Tenía miedo, mucho miedo. Mis padres eran estrictos, religiosos. Cuando se enteraron, fue como desatar una tormenta. No me dejaron volver al colegio. No me dejaban salir. Me encerraron en casa durante todo el embarazo, para evitar que la vergüenza se supiera. La palabra vergüenza me atravesó. Mi madre, la mujer fuerte que yo admiraba, había sido tratada como una vergüenza. El chico desapareció. Dijo que iba a apoyarme, pero apenas supo que estaba embarazada, se fue. No volví a verlo. No sé si tuvo miedo, o simplemente no le importábamos. Ella hizo una pausa. Respiró hondo, como si revivirlo le costara oxígeno. Tu abuela fue muy clara. El bebé no podía quedarse. Nadie debe saber que esto pasó, me dijo. Y yo, no tuve opción. Era menor. Estaba sola. No tenía cómo luchar contra el mundo que me rodeaba. Se secó una lágrima antes de que cayera. Yo seguía en silencio. Porque cada palabra era un golpe. No por enojo, sino por dolor. Dolor de imaginar a mi madre, sola, rota, obligada. Di a luz en una clínica pequeña. Lucas nació sano. Y hermoso. Era tan chiquito, tan perfecto. Ahí, su voz se quebró por completo. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Y por primera vez en mi vida, vi a mi madre llorar sin contenerse. Estuve con él solo 2 días. 2. Lo alimenté. Lo abracé. Le canté. Y luego, me lo quitaron. Firmé papeles que ni siquiera entendí. Después de eso, me dijeron que debía fingir que nada pasó. Volví al colegio el año siguiente, como si solo hubiera estado enferma. Nadie sabía. Nadie preguntaba. Y yo, hice lo que me pidieron. Aprendí a sonreír con ese vacío dentro. Aprendí a seguir adelante, a construir una vida. Pero Lucas, nunca se fue de mi mente. Cada cumpleaños suyo, cada abril, lo recordaba. Me preguntaba dónde estaría, si estaría bien, si sabría que lo amé, a pesar de todo. Yo tenía las manos frías. El corazón, apretado. Y las lágrimas a punto de caer. No sabía que me dolía más. El hecho de que mi madre me ocultó algo tan grande. O saber que ella había vivido con ese peso durante tantos años, sola. Cuando conocí a tu padre, no sabía si debía decirle. Pero tenía tanto miedo de que me juzgara. De que no quisiera formar una familia conmigo. Y cuando naciste tú, me prometí que esta vez haría todo bien. Que no habría secretos. Pero al mismo tiempo, no sabía cómo contarte algo así. ¿Desde cuándo? ¿Con qué palabras? Sin hacerte sentir que tenías un hermano perdido por mi culpa. La miré. Y ya no vi a la madre invencible que conocía. Vi a una mujer que había sobrevivido a una pérdida que no se permitía llorar. Una mujer que había guardado dentro de sí un grito durante más de 2 décadas. No te pedí perdón antes.
Porque pensé que si nadie lo sabía, no hacía daño. Pero ahora veo que no se puede enterrar el pasado. Siempre encuentra la forma de salir. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Mi mente era una tormenta. Y, sin embargo, algo dentro de mí también se iluminaba. Porque, por primera vez, sentía que estaba conociendo a mi madre de verdad. Con sus errores. Con sus heridas. Con su historia completa. ¿Y lo buscaste alguna vez?, logré preguntar. Mi madre asintió con la cabeza. Intenté. No tenía muchos datos. La adopción fue cerrada. Fui a una oficina, hablé con abogados. Me dijeron que si él quería, podía buscarme. Pero yo no podía contactarlo directamente. A veces reviso redes sociales. Busco rostros que se parezcan a mí, a ti, a tu hermana. Pero nunca encontré nada claro. Nunca supe si él me odia por haberlo dejado. No te dejó, mamá, dije al fin. Te obligaron. Ella me miró por primera vez. Y en su mirada, vi alivio. Como si hubiera esperado esas palabras durante años. Como si no pudiera perdonarse a sí misma. Hasta que alguien más lo hiciera. Pasaron horas ese día. Horas hablando. Llorando. Revisando cada carta, cada detalle. Me contó más sobre el chico. Sobre cómo se enamoró sin saber amar. Sobre cómo sus padres la aislaron. Sobre el dolor de sentir que el mundo entero le decía que su hijo era un error. Y, sin embargo, nunca habló mal de Lucas. Cada vez que decía su nombre, lo hacía con ternura. Con un amor que sobrevivió al tiempo, al silencio, al dolor. Si algún día lo encuentro, quiero que sepa la verdad. Quiero que sepa que lo amé. Que no lo abandoné por no quererlo. Sino por no poder protegerlo. Esa noche, antes de dormir, volví a mirar la foto. Lucas dormía en brazos de una madre niña, una madre rota. Pero también, de una madre que amó con todo lo que tenía. Y entendí algo que nunca había visto antes. Que mi madre no era solo la mujer que me crió. Era también la niña a la que le arrancaron un hijo. La joven que cargó con ese silencio. Y la mujer que, a pesar de todo, logró amar otra vez. Después de que mi madre me contó toda la verdad, pasaron varios días en silencio. No por frialdad. Sino porque las palabras ya no eran suficientes. Era como si el aire entre nosotras hubiera cambiado. No con resentimiento. Sino con un peso nuevo. Una historia que ahora flotaba en cada rincón de la casa. Yo no sabía cómo enfrentar al resto de la familia. ¿Debía contarles? ¿Era mi lugar hacerlo? Al final, fue mi madre quien decidió hablar. No por valentía, sino porque entendió que ya no podía seguir cargando sola. Empezó con papá. Lo citó en la sala una tarde, mientras mi hermana y yo estábamos en nuestras habitaciones. Desde arriba, alcancé a oír la voz baja de ella, el crujido del sillón cuando él se acomodó, y luego un silencio que duró demasiado. No escuché todo lo que dijo, pero supe exactamente el momento en que él entendió. Un golpe seco en la mesa. Una respiración entrecortada. Y su voz, entre enojo y confusión. ¿Cómo que tenías un hijo antes? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me asomé por la escalera, con cuidado. Los vi. Él caminaba de un lado a otro del salón, como si no pudiera estar quieto. Ella permanecía sentada, con las manos juntas, los ojos rojos. No te lo dije porque tenía miedo, dijo. Porque no sabía cómo, porque no quería que eso cambiara lo que teníamos. Y creíste que no me iba a importar. Gritó papá, con una mezcla de dolor y furia. Creí que nunca saldría a la luz, susurró mi madre. Esa frase. Ese susurro. Fue como una confesión doble. Como admitir no solo lo que ocultó, sino también el dolor de haber vivido esperando que nadie nunca lo supiera. Papá no dijo nada más. Salió de la casa. Dio un portazo. Y no volvió hasta muy tarde. Cuando lo hizo, entró directo a la habitación y no habló con nadie. Esa noche, mi madre durmió en el sofá. Yo bajé en la madrugada, la vi cubierta con una manta, la cara hacia la pared. Pensé en hablarle. En abrazarla.
Pero no pude. No porque estuviera enojada, sino porque aún no sabía cómo procesar todo lo que sentía. Al día siguiente, fue el turno de mi hermana. Ella tenía solo 19 años, una personalidad explosiva y emocional. Mi madre le pidió que se sentara en la cocina y le contó todo. Sin pausas. Sin suavizar nada. Yo estaba cerca, fingiendo buscar algo en la alacena, pero en realidad solo quería escuchar. Cuando mi madre terminó de hablar, hubo un silencio incómodo. Mi hermana no lloró. No preguntó. Solo dijo. Tú me estás diciendo que tengo un hermano perdido, y lo estás diciendo así, como si fuera un cuento viejo. No es un cuento, hija, respondió mamá. Es mi historia. Una que no supe cómo contarles antes. Mi hermana se levantó bruscamente, tumbando la silla sin querer. La miró fijamente, con los ojos brillantes de rabia. Tú siempre fuiste la madre perfecta, la que lo sabía todo. Y ahora resulta que llevas una vida entera mintiéndonos. ¿Qué más no sabemos, mamá? ¿Qué más te callaste? Y se fue. Se encerró en su cuarto. No bajó en todo el día. Así fue la semana siguiente. Silencios. Puertas cerradas. Miradas evitadas. Papá volvía tarde del trabajo. Mi hermana salía sin avisar. Y mi madre, parecía encogerse un poco más cada día. Y yo. Me debatía entre la empatía y el desconcierto. Entre querer protegerla. Y querer gritarle, ¿por qué nunca confiaste en nosotros? Porque, en el fondo, sentía que todo eso nos lo robó. Nos robó el derecho a saber. El derecho a vivir con la verdad. Una noche, decidí hablar con mi padre. Estaba en el garaje, revisando herramientas que no necesitaba usar. Sabía que era su forma de escapar. Me acerqué con cuidado. No dije nada al principio. Solo me senté en una silla cercana. Pasaron varios minutos antes de que hablara. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo esto?, preguntó sin mirarme. Confundida le respondí. Triste. Pero, también siento que mamá no lo hizo por maldad. Papá dejó la llave inglesa sobre la mesa. Suspiró. No sé si puedo mirarla igual, hija. Durante más de 20 años. Viví con una mujer que tenía otra vida antes de nosotros y jamás me lo dijo. ¿Y eso te hace amarla menos?, pregunté. Guardó silencio. No lo sé. Solo sé que ya no somos la familia que yo pensaba. Esa frase me rompió. Porque tenía razón. Después de ese secreto, nada volvió a ser igual. Pero también me hizo pensar. ¿Cuántas familias lo son, realmente? Una tarde, mi hermana bajó con el rostro rojo de tanto llorar. Nos reunió en el comedor. No sé ustedes, pero yo quiero saber quién es ese chico. Quiero saber si está bien. Si vive cerca. Si sabe algo de nosotras. Papá no respondió. Mamá bajó la mirada. Y yo, asentí. Yo también quiero buscarlo. Fue entonces cuando empezó una nueva etapa. Ya no era solo el dolor por lo revelado, sino la incertidumbre por lo que podría venir. Mi madre contactó a un abogado especializado en adopciones cerradas. Le dijeron lo que ya sabía. Que ella no podía acceder a los datos si él no había iniciado contacto. Pero que existía una posibilidad. Una carta. Una carta que ella podía redactar. Y que quedaría archivada en el expediente de adopción. Si en algún momento él la solicitaba, esa carta podría llegar a sus manos. Recuerdo verla escribirla. Estaba sola en la sala, con una hoja en blanco. Lloró durante casi una hora antes de poder poner la primera palabra. No la leí completa. Pero alcancé a ver que la empezaba así. Querido Lucas, sé que no hay palabras suficientes para explicarte lo que pasó. Después de enviar esa carta, hubo una especie de calma. Como si por fin, algo se hubiera soltado en ella. Una culpa menos. Un peso que ahora podía compartirse. La relación con papá tardó en repararse. Hubo semanas en las que apenas se hablaban. Pero poco a poco, empezaron a reencontrarse. No fue con discursos ni disculpas, sino con gestos pequeños. Un té por la noche.
Una conversación sobre la serie que veían antes. Un «¿Cómo dormiste?», tímido en las mañanas. El amor no desaparece de golpe. Pero cuando se rompe, hay que aprender a reconstruirlo desde los cimientos. Mi hermana, por su parte, empezó a investigar por su cuenta. Buscó en redes, foros, grupos de personas adoptadas que buscaban a sus padres biológicos. Publicó mensajes, fotos antiguas. A veces recibía respuestas. Personas que decían conocer a alguien parecido. O que también habían sido adoptados en la misma clínica. Ninguna pista concreta. Pero ella no se rendía. Y yo. Empecé a escribir todo. Cada recuerdo. Cada conversación. Cada detalle. No sabía si alguna vez lo encontraríamos. Pero si algún día Lucas aparecía. Yo quería que supiera quiénes éramos. ¿Quién fue su madre? ¿Qué significó su ausencia? Un domingo por la tarde, mientras almorzábamos en familia, algo que no hacíamos desde el descubrimiento, papá se levantó de la mesa y fue por una caja vieja. La puso sobre la mesa. Abrió la tapa. Y sacó un sobre marrón. Esto lo encontré hace años, cuando ordenábamos el ático. Era una carta sin nombre, sin remitente. Creí que era basura, pero ahora no estoy tan seguro. Se la entregó a mamá. Ella la abrió con manos temblorosas. Era una carta escrita a mano. Por una mujer. Una madre adoptiva. Decía: querida madre de sangre. Sé que este niño no vino al mundo como tú esperabas. Pero prometo cuidarlo. Prometo amarlo. Prometo que siempre sabrá que vino del amor. Mamá lloró como nunca. Esa carta. Aunque vieja. Aunque anónima. Era la única confirmación que tenía de que Lucas fue amado. De que alguien lo protegió cuando ella no pudo. Pasaron los meses. La vida volvió a una especie de normalidad. Una normalidad distinta. Más real. Más humana. Nuestra familia ya no era perfecta. Pero era más honesta que nunca. Hoy, todavía no sabemos si Lucas nos encontrará. Tal vez lo haga. Tal vez no. Pero ya no vivimos con miedo. Ya no hay secretos entre nosotros. Y eso. Ya es un milagro. Porque aprendí que las familias no se rompen cuando la verdad sale a la luz. Se rompen cuando se elige esconderla para siempre. Nosotros elegimos la verdad. Y, aunque dolió, nos hizo libres. A veces, las historias no terminan con respuestas. No terminan con un reencuentro. Ni con un abrazo. Ni con la frase, y vivieron felices para siempre. A veces. Las historias terminan con una verdad incompleta. Una herida abierta que empieza a cicatrizar. Y un corazón que finalmente, respira en paz. Durante años creí que conocía a mi madre por completo. Cada gesto suyo. Cada forma en que preparaba el desayuno. Cada arruga de sus manos. Cada silencio. Creí que el amor que nos dio era sin secretos. Sin manchas. Sin pasado. Pero estaba equivocada. Y sin embargo, eso no hizo que la amara menos. Porque descubrí algo importante. Nadie llega limpio al papel de padre o madre. Todos arrastramos historias. Errores. Culpas. Decisiones que tomamos cuando éramos demasiado jóvenes. Demasiado rotos. O simplemente, humanos. Mi madre fue una mujer que amó. Que sufrió. Y que, en su sufrimiento, hizo lo que creyó correcto. ¿Se equivocó al guardar silencio? Tal vez. ¿Nos privó de conocer a un hermano? Sí. Pero también entendí que el miedo puede ser más fuerte que la razón. Y que, a veces, el amor viene disfrazado de protección. Pensé mucho en lo que habría hecho yo en su lugar. ¿Habría tenido el valor de decirlo? ¿O me habría callado también? Es fácil juzgar desde afuera. Desde el presente. Desde la calma de quien no ha vivido lo mismo. Pero mirar a mi madre llorando en el sofá. Abrazando una carta que escribió 20 años tarde. Me hizo entender que el arrepentimiento no siempre necesita castigo. A veces, solo necesita espacio.
Y tiempo. Y perdón. Mi familia ya no es la misma. Y eso está bien. Ya no somos los de antes. Pero somos más reales. Más conscientes. Más honestos. Aprendimos a hablarnos con menos juicios. A mirarnos con más compasión. Y a entender que el pasado de alguien no borra el amor que nos dio en el presente. Durante semanas soñé con Lucas. Me imaginaba cómo sería su voz. Si caminaría como mi hermana. Si tendría los ojos de mamá. Me preguntaba si, en algún lugar, él también pensaba en nosotros. Si sentía un vacío que no sabía explicar. Y aunque aún no lo hemos encontrado, yo ya lo siento parte de mí. Porque, en cierto modo, lo ha sido siempre. ¿Sabes qué es lo más curioso? Ahora que todo está sobre la mesa. Mi madre parece más liviana. Ya no es la mujer que calla frente a la ventana cuando suena cierta canción. Ahora canta. Con voz bajita, pero canta. Y a veces la veo bailar sola, como si por fin hubiera recuperado algo de sí misma. Tal vez. El secreto no la alejaba solo de nosotros. Tal vez también la alejaba de ella misma. Porque cuando uno vive escondiendo algo, se entierra poco a poco. Deja de respirar a fondo. Deja de mirarse al espejo sin bajar la mirada. Y yo no quiero vivir así. Por eso, decidí contar esta historia. Tal vez no todos entenderán. Tal vez algunos juzguen. Pero si tú, que me escuchas ahora, ¿alguna vez has sentido el peso de un secreto? De un silencio que te carcome. De una verdad que duele. Quiero decirte algo. Tu historia no termina con ese dolor. El pasado no se puede cambiar. Pero sí puedes decidir qué haces con él. Puedes arrastrarlo. O puedes abrazarlo. Puedes convertirlo en culpa. O en lección. Puedes esconderlo. O usarlo para crecer. Nos enseñan desde pequeños que los errores deben esconderse. Que lo que no se dice, no duele. Pero la verdad es otra. Lo que no se dice, pudre por dentro. Mi madre cayó por 20 años. Y en ese silencio perdió mucho. Pero al hablar, recuperó algo aún más valioso. La posibilidad de ser amada sin condiciones. Y esa, creo yo, es la forma más pura de amor. Cuando puedes mostrar tus cicatrices. Tus fallas. Tu historia incompleta. Y aún así, alguien decide quedarse. El día que mamá me lo contó todo, su voz temblaba. Pero al terminar, me miró a los ojos y dijo: Gracias por escucharme, aunque no lo merezca. Y yo le respondí: No se trata de merecer. Se trata de amar de verdad. Porque si algo he aprendido en todo este proceso, es que las familias no son perfectas. Y no necesitan serlo. Las familias reales son las que atraviesan tormentas. Se quiebran. Pero aún así eligen volver a la mesa. Aunque haya sillas vacías. Aunque haya palabras pendientes. Aunque ya no seamos los mismos. Mi padre perdonó. No de golpe. No con flores ni discursos. Lo hizo a su manera. En silencio. Preparando el café de las mañanas como solía hacerlo antes. Comprándole a mamá su pan favorito sin decir nada. Esos gestos, tan sencillos. Me enseñaron que el perdón no siempre necesita palabras. A veces, solo necesita presencia. Mi hermana también cambió. Ya no ve a mamá como la mujer inquebrantable. Pero eso la hizo quererla más. Ahora sé que ella también sangra, me dijo una noche. Y creo que eso resume todo. Nos pasamos la vida esperando que nuestros padres sean héroes. Inmortales. Infalibles. Pero olvidamos que antes de ser mamá o papá, fueron personas. Con miedo. Con sueños rotos. Con decisiones imposibles. Hoy, cada vez que me siento a hablar con mi madre, la escucho con otros oídos. Ya no desde la hija que espera respuestas, sino desde la mujer que también ha tenido que callar algunas verdades. Y en esas charlas, nos descubrimos de nuevo. Lucas aún no ha aparecido. Pero su presencia ya es parte de nuestra historia.
No como una sombra, sino como una luz en el horizonte. Una esperanza. Una señal de que el amor no siempre necesita contacto para existir. Si él alguna vez ve este video, si alguna vez escucha esta voz, quiero que sepa que lo hemos esperado sin rencor. Que lo hemos amado sin conocerlo. Y que esta familia, con sus grietas y su historia imperfecta, tiene un lugar para él. Siempre lo tendrá. Y si tú, que estás del otro lado de la pantalla, te llevas algo de esta historia, espero que sea esto. No tengas miedo a la verdad. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuán rota esté la historia. La verdad, cuando se dice con el corazón, libera. Y aunque al principio duela, siempre sana. Si tienes algo que decirle a alguien, hazlo hoy. No mañana. No cuando sea más fácil. Hazlo cuando todavía importe. Hazlo cuando el amor aún esté cerca. Y si alguna vez sentiste que tu familia está rota, que tus padres no fueron lo que necesitabas, que el pasado pesa más que el presente, recuerda esto. A veces, las piezas rotas hacen los jarrones más hermosos. Y las cicatrices más profundas. Cuentan las historias más verdaderas. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar esta historia. Que, aunque es mía, tal vez también es un poco tuya. Si algo de lo que viví resonó contigo, me encantaría leerlo en los comentarios. Porque todos cargamos secretos. Todos buscamos perdón. Todos necesitamos sentir que no estamos solos. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, no existe familia perfecta. Solo familias que deciden amarse, incluso con la verdad en la mesa.